¡Hey! Bienvenidos a la velada Fitness 2, joder. Mi nombre es Álvaro Trainer y voy a estar durante estos 4 días con todos vosotros hablando y disfrutando de unos combates perfectos, maravillosos e increíblemente estructurados con gente top del sector. Tenemos a Peña muy pero que muy preparada. Carlos, Adri, María, Marcos, ¡qué barbaridad! Bueno, antes de empezar es importante dejar claras cuáles son las reglas del juego. Vas a poder disfrutar, ya sabes, mucho y muy bien de esto que hemos montado por y para ti de forma completamente gratuita. Así que lo primero que tienes que hacer es darle un like, ¿no? Yo qué sé, que menos, ¿no? Ya que no has pagado, pues por lo menos déjate un like. Que se posicione bien el vídeo en YouTube, que llegue a bien de Peñita, que para algo lo hemos hecho. Y lo segundo es que todo lo que digas en el chat, en los comentarios, etcétera, etcétera, pues obviamente aquí libertad de expresión. Pero eso sí, siempre desde el buen rollito. Y también no se puede poner ningún tipo de spam, ni tu link de no sé qué, ni tu link de no sé cuántos, porque tenemos por ahí a todo el equipo, lo tenemos por ahí por producción, hay peña mirando a punta pala. Así que en el caso de que lo hagas, que sepas que automáticamente te vas a ir, lo que viene a ser, bueno, no sé si Fit Generation me deja decirlo, pero a tomar por culo, ¿vale? Entonces, pues nada, que sin más, empezamos. Damas y caballeros, bienvenidos a la velada Fitness 2, edición Nutrición Deportiva. En el día de hoy tenemos un combate bastante interesante, pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña ronda de calentamiento, pues bueno, para caldear el ambiente. A mi izquierda tengo un hombretón bien duro, bien heavy, Marcos, de Cultura de G. Lleva un hacha, no sé qué tiene pensado hacer con ella, pero bueno, será interesante verlo. Y a mi derecha tengo a una chica pequeñita pero maratona. La llaman María Squat Fit. Veremos por qué. Pero lleva unos cuantos guantes y seguro que les va a dar uso. Así que sin más, empezamos. Bueno, familia, pues el debate va a empezar. Es importante que sepáis que tenemos un solo minuto, cada uno, bueno, tenéis un solo minuto cada uno de vosotros, ¿vale? La primera ronda, que va a ser de introducción, en la cual el principal objetivo es pues generar un contexto a nivel pues de contenido para que después todo lo que vayamos a ver más adelante en el debate principal, pues que podáis entenderlo y sobre todo pues que podáis sacarle el máximo partido. Entonces, aquí voy a ser bono. ¿Quién quiere empezar? María. A mí me da igual, Marcos. no tengo problema. O sea, dirías que estaría bien que... No, que le dejo empezases su tú. oportunidad para que empiece. ¿Sí? Sí. ¿Ventaja? ¿Le dejas Sí, ventaja? sí, sí. ¿Crees que la necesita? Sí. ¿Sí? Realmente. Bueno, vale. Yo, claro, como soy presentador tengo que ser neutral, pero qué pasada. Bueno, tenemos un minuto, ¿vale? Cada uno tenéis un minuto, no hay ningún tipo de opción a réplica. Por tanto, cuando se termine el minuto, pues ya está, tenéis que gestionarlo bien y pensar muy bien cuál va a ser vuestra respuesta. Obviamente, quien empieza primero tiene esa pequeña desventaja de que, pues bueno, tiene que dar la respuesta lo antes posible, y el segundo, pues bueno, puede aprovechar ahí donde flojee el otro para meterle un buen sacatún-quetún, que es un muquetún, ¿vale? Por tanto, Marcos, me gustaría que le explicases a toda la gente que nos está viendo ahora mismo qué son las calorías y qué deberíamos tener en cuenta para poder manejarlas, o en el caso de que haya que manejarlas, bueno, tú ya nos cuentas, si nuestro objetivo es la hipertrofia o la reducción del porcentaje de graso. Tu tiempo comienza ya. Vale, muy sencillo, pues las calorías tenemos que pensar para qué utilizamos las calorías, qué queremos medir, y lo que queremos medir es la energía que le aportamos a nuestro organismo. Tenemos diferentes formas de hacerlo y en este caso, por un puro término de pragmatismo, utilizamos el calor que nos aportan las diferentes estructuras de los alimentos. Entonces traducimos lo que los macronutrientes nos aportan a nivel de energía, que lo medimos con calor, energía calorífica, que son las kilocalorías. Entonces, para generar un entorno de aumento de masa muscular, necesitamos un entorno en el cual aportemos más kilocalorías de las que nuestro organismo necesita, y cuando intentamos perder grasa, necesitamos generar el entorno invertido, es decir, consumir menos kilocalorías de las que nuestro organismo necesita, o bien movernos más y generar con el ejercicio, la actividad física, ese déficit calórico para, con el tiempo, perder esa grasa corporal. Muy bien, Marcos. Te han sobrado unos cuantos segundillos, así que maravillosa gestión del tiempo, enhorabuena por esa parte. Ahora tengo que darle paso a María y no sé si tienes que decirle algo, si que vas a empezar ya con el primer golpe. Ten en cuenta que estamos calentando, Vale, entonces también es cierto que sería poco interesante que mostraseis vuestras cartas más tochas de cara al debate. Así que bueno, aquí ya la estrategia de cada uno, la que es, y tienes tu minutillo para poder rebatir
a Marcos lo que necesites. Así que tu minuto empieza ya. Bueno, a ver, Marcos, está bien. Lo único que para ser un poquito prácticos vamos a definir que las calorías que nos aportan los alimentos son en realidad utilizadas por nuestro cuerpo para algo, ¿no? Para hacer muchas reacciones, como puede ser la contracción muscular, como puede ser la síntesis de las proteínas. Y esto es gracias, efectivamente, a lo que tú dices, a la energía que nos aportan los alimentos. Ahora bien, ¿cómo se hace? Porque, claro, estamos viendo todo el rato en literatura científica todas estas palabras de déficit energético, vamos a contextualizar. Entonces, en función de la energía que nosotros consumimos a través de los alimentos, tenemos un balance que va a estar en continuo intercambio en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se hace esto? A través de una molécula famosa que todo el mundo conoce, que es el ATP. Entonces, a partir del ATP se genera lo que es el famoso balance energético entre lo que es el gasto, que es lo que gastamos a lo largo del día, estamos vivos, actividad física, y lo que consumimos. Y sencillamente matizar en el tema del déficit calórico y el superávit, que no es tan estricto. Muy bien, pues bueno, tenemos la primera, vamos a la segunda cuestión, y en este caso, como ha empezado Marcos, María, vas a empezar tú, y necesito que nos expliques un poquito qué son los macronutrientes y para qué se suele utilizar, cómo gestionarlos, pues un poquito pues contextualizar esta parte, ya que considero que va a ser una palabra que no va a parar de aparecer todo el rato a lo largo del debate, entonces vamos a sentar un precedente y vamos a hacer una buena definición para que todos los que nos están viendo lo sepan. María, tu tiempo empieza ya. Bueno, los macronutrientes, para no parecer un libro de texto, son moléculas orgánicas. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen su estructura base en base del carbono. Entonces, los macronutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, que los encontramos en los distintos alimentos en mayor o menor proporción. Hay pocos alimentos que solo tengan un macronutriente. Entonces, podremos definir que los carbohidratos están, por ejemplo, en los tubérculos, en los cereales, en las legumbres, y luego las grasas las podemos encontrar en los aceites, en las mantequillas, también las podemos encontrar en las semillas, en los frutos secos, y por último las proteínas en carnes, pescados y también, bueno, en menor proporción en fuentes vegetales. También podemos encontrarlos en los lácteos, en los huevos, etc. Muy bien, pues Marcos, ¿tienes algo que añadir? No, prácticamente sin errores, María. Muy bien. Muy bien, pero necesito que nos expliques algo durante un minutillo, así que tienes que buscar algo que María no haya dicho o creas que se puede mejorar, porque tu minuto empieza ya. Perfecto. Los macronutrientes, como bien dice María, vienen en los diferentes alimentos y nos aportan aquellas funciones estructurales, plásticas y energéticas, y los micronutrientes son moléculas, en términos generales, menos pesadas que aportan funciones reguladoras, es decir, que las necesitamos para que los macronutrientes se ejerzan de forma adecuada estas funciones, con lo cual, más allá de explicar lo que son unas, también debemos diferenciar la relación entre unas y otras y las diferencias que hay entre estos, que son mayormente esas, que unas son moléculas más grandes, más pesadas, que aportan energía, y las otras son moléculas que no aportan energía, sino que tiene más una función reguladora en ese sentido. Muy bien, Marcos, pues muchas gracias por tu respuesta. Lo que pasa es que no sé qué es lo que os ha pasado la noche de ayer o lo que sea, si alguno de los dos, o por lo menos los dos, salisteis de fiesta, os bebiste un par de copillas light, pero se os ha olvidado decir que el alcohol también es un macronutriente. De hecho, es un macronutriente Pero a ver, espera, ¿tú no eras el árbitro y tenías que ser neutro? Bueno, ya, pero yo qué quieres que le haga. Yo es todo por la audiencia. Tú ten en cuenta que yo aquí me debo a la audiencia. Así que si os olvida algo, yo tengo el deber de... Porque claro, tú ten en cuenta que aquí viene Fit Generation y nos dicen, chavales, hay que reventarlo. A esta gente tenemos que darle lo mejor. Por lo tanto, yo soy ahí el abogado del diablo. No voy ni contigo ni contigo. Voy con él o con ella, ¿vale? Bueno, dicho esto, Marcos ha hablado de una palabra... Has dicho una palabra que era micronutrientes. Entonces, necesito, por favor, que ahondéis un poquito más en toda esta parte, que nos digáis pues, qué tipo de micronutrientes hay dentro de esas categorías. Pues un poquito la diferenciación principal entre ellos para poder meterle bien de caña. María, ha empezado Marcos. Bueno, has empezado tú, es verdad. Ahora empieza Marcos. Por lo tanto, Marcos, ¿qué son los micronutrientes? Es muy sencillo, el alcohol no los trae, queridísimo Álvaro. Y los micronutrientes son moléculas que normalmente son muy poco pesadas. De hecho, en términos generales tenemos vitaminas y minerales. Las vitaminas suelen ser moléculas más grandes, se suelen medir en miligramos, y lo que son los minerales se suelen medir en microgramos, con ligeras diferencias, pero en términos generales podríamos decir que la gran diferencia entre ellos es que las vitaminas son moléculas orgánicas y los minerales son moléculas inorgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las vitaminas las generan los seres vivos y lo que son los minerales los genera la naturaleza, por ejemplo, de la tierra y demás residuos que van, las plantas los gestionan y al final nosotros, mediante la ingestión de frutas, verduras y demás, ingerimos esos minerales como calcio, magnesio y demás, y las vitaminas nos las aportan los productos, por ejemplo, como frutas, verduras y
algunos casos pues también los productos cárnicos, porque los animales se alimentan de pastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también algunos minerales se pueden generar de forma química en laboratorio. Muy bien, pues María, tu minutito empieza ya y si tienes algo que añadir, es tu momento. Vale, pues nada, es muy interesante esto de lo de las cantidades, porque luego los macronutrientes son moléculas orgánicas más grandes y por eso se miden en gramos las cantidades que ingerimos. Y es interesante diferenciar la diferencia entre vitaminas, que tenemos las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Esto se da por la solubilidad en agua. Entonces, básicamente las hidrosolubles se solubilizan en agua y las liposolubles en medio graso. Eso quiere decir que es mucho más probable que encontremos las liposolubles en alimentos más grasos, aguacate, aceite de oliva, pero también lo podemos encontrar en frutas, verduras y hortalizas. Las hidrosolubles generalmente en cereales, podemos encontrarlo en legumbres y en frutas, verduras y hortalizas. Son alimentos muy densamente nutritivos y son muy interesantes por ello para incluirlos en nuestra alimentación. Y pues cada uno tiene sus requerimientos diarios. Lo que pasa es que las liposolubles no hay almacenes, hay almacenes pero se tienen que liberar. Uy. Ahí, bueno, no pasa nada, creo que se ha entendido sin ningún tipo de problema. Ya para las siguientes, a ver, tener en cuenta que esto es un calentamiento. Sí. Entonces, lo importante, esto no cuenta para el debate, ¿eh? O sea, las hostias vienen luego, por así decirlo. Entonces, esta parte es para la audiencia. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, ahora sí, empiezas tú, María. Necesito que nos expliques un poquito qué es el timing nutricional y cuál es la importancia de ese timing en los diferentes procesos que normalmente pues, solemos hacer aquellas personas que entrenamos y que vamos al gimnasio, volumen, definición, hipertrofia, etcétera, etcétera. Así que tienes un minutillo y empieza ya. Vale, el timing básicamente hace referencia a la forma en la que distribuimos las cantidades de comida a lo largo del día, es decir, el número de veces que comemos y cuándo comemos a lo largo del día. Tiene su importancia relativa y más bien en función del objetivo, es más bien en función del contexto, la cantidad de comida que se va a ingerir, las necesidades de cada uno, cómo le cuadra mejor a lo largo de su día, qué es lo que le encaja mejor, cómo va a ir en función de saciedad, pesadez, también en función del entrenamiento. Y es eso, básicamente. O sea, se podría reducir en ello y tiene una importancia relativa. O sea, hay cosas más importantes como son las calorías y los macronutrientes. Muy bien. Pues Marcos, ¿algo que añadir a esta última afirmación? Sí, realmente tiene una mayor importancia, sobre todo cuando hablamos de un contexto deportivo, un contexto incluso de personas mayores, de sarcopenia y demás, que sí que tenemos el timing proteico, que es realmente importante porque nosotros necesitamos una cantidad de proteína al día, por ejemplo, pero no tenemos la capacidad de sintetizarla toda para lo que es la síntesis proteica miofibrilar, con lo cual el generar un reparto entre 3, 4, 5 ingestas de forma más o menos equitativa va a hacer que gran parte importante de esas proteínas no vayan a procesos glucolíticos, sino que se utilicen para lo que de verdad queremos, que es ganar masa muscular. Veo que has sacado el modo libro de texto. Wow. Noto tensión. O sea, es como que ha habido un momento tenso, ¿no? Espero que se mantenga este respeto por vuestra integridad física a lo largo de todo el debate, ¿vale? Si te sientes abrumada, levanta la mano. No, estoy bien. Wow. La siguiente pregunta es bastante interesante, teniendo en cuenta que es algo que está a la orden del día y que, bueno, últimamente pues cada vez hay más marcas de suplementación, etcétera, etcétera, como más mercado, o sea, ya era bastante grande, pero considero y creo que cualquier persona que esté dentro del sector pues ve que cada vez hay más y más. Por tanto, quiero que hablemos un poquito acerca de qué son los suplementos y, por así decirlo, qué papel tienen dentro de un proceso de reducción del porcentaje graso y de aumento de la masa muscular principalmente. Si queréis añadir algún contexto más porque os da tiempo, pues genial. Marcos, empiezas tú y tu minuto empieza ya. Una pregunta muy oportuna a dos personas que están patrocinadas por marcas de suplementación. Así que yo no me voy a mojar. Sí, me voy a mojar. Voy al principio de Pareto. El 20% de lo que hagamos nos da el 80% de los resultados. ¿Qué es el 20% de lo que hagamos? Pues lo más importante. Nutrición, descanso y entrenamiento. Los suplementos, a mí me gusta llamarlo complementos alimentarios, y es que complementan una dieta. Entonces, si la alimentación, el descanso y el entrenamiento tienen esta importancia, los suplementos tienen importancia porque complementan y son una pequeña pieza de un gran puzzle, pero realmente nos debemos centrar en lo importante. Y cuando la gente cree que tiene muy controlado, por ejemplo, el descanso, que es, vale, yo duermo y ya, pero no es tan sencillo cuando, por ejemplo, estamos en cama con el móvil así,
y eso nos interfiere muchísimo en el descanso, o cuando no gestionamos variables básicas del entrenamiento, como es el volumen total del entrenamiento, la intensidad y todas estas cosas que a todos nos suenan, pero que pocos gestionamos. Así que los suplementos o complementos alimenticios me parecen muy interesantes, pero dándoles la importancia que tienen. Muy bien, María, es tu turno. En realidad, en este punto sí que estoy de acuerdo, porque en realidad lo que hacen es apoyar la alimentación para el objetivo que se tenga, tanto de rendimiento, estética, también de cara a la salud. Los complementos o suplementos ayudan a llegar a las necesidades diarias de, pues, por ejemplo, nutrientes, como pueden ser las proteínas, la proteína de suero. También puede ser para alcanzar concentraciones elevadas que la alimentación no nos aportaría de ninguna manera. Por ejemplo, con la creatina. La creatina nos aporta esa molécula que con alimentos sería muy difícil de encontrar en la cantidad suficiente para conseguir todos estos efectos a nivel de composición corporal, rendimiento deportivo, generar fuerza, etc. Entonces, nada, los suplementos es una pieza más de un puzzle que te ayuda a subir un escalón más, pero obviamente no está en lo más importante. Ok, muy buena respuesta, la verdad. Yo como audiencia me siento pleno. Y, claro, estamos viendo que hay muchas palabras, ¿no? Que si déficit, que si micronutrientes, suplementos. Hay mucha palabrería, ¿no? Bueno, no mucha palabrería, me refiero a mucho vocabulario, discúlpenme. Al final voy a recibir yo, no voy a ser. Entonces, lo que sí que me gustaría es intentar organizar de alguna forma cuál es la importancia de las diferentes variables que así a priori pues veáis dentro del ámbito nutricional, pues eso, macronutrientes, micronutrientes, déficit calórico, digamos, el balance energético, etcétera, etcétera, dentro de un contexto de mejora del rendimiento en el gimnasio, búsqueda del aumento de la masa muscular, reducción del porcentaje graso, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer, o que cada uno de vosotros nos digáis, vuestra pirámide de prioridades dentro del ámbito nutricional, ¿vale? En este caso has terminado, tú María, pues te toca empezar, así que tu tiempo empieza ya. Vale, lo primero son las calorías. Las calorías determinan hacia dónde nos vamos a dirigir, tanto ganar masa muscular como perder grasa. Entonces, dentro de las calorías hay que llenar estas calorías con nutrientes, los macro y micronutrientes, que estarían, pues si fuese una pirámide, en la base, las calorías. Y por encima, justo, los macro y micronutrientes, siempre de las fuentes alimentarias pues de mejor calidad posible, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el contexto individual y, bueno, muchas variables. Y luego, por encima, ya estarían pues el timing, pues los balances de macronutrientes, las proporciones y demás. Luego ya podríamos decir que estaría por encima los suplementos y poco más. En realidad, si nos centramos en estos principios, obviamente, claro, luego dentro de todas estas bases estamos hablando de un contexto nutricional. La psicología importa, también importa la actividad física, el descanso, la gestión del estrés, la conducta alimentaria y cosas así que también son relevantes, pero en el ámbito nutricional. Podríamos decir que incluso podría decir la conducta alimentaria por debajo de macro y micros. Ok. Marcos, ¿algo que añadir? Sí, le ha faltado lo más importante, que es el entrenamiento. Es decir, actividad física está muy bien, se pueden ir a dar paseos Lo he dicho, al parque. Has dicho actividad física, con lo cual tú puedes ir a dar un paseíto, darle de comer a las palomitas, pero falta el ejercicio físico, que es lo que le da el estímulo para desarrollar esa masa muscular o ese estímulo fuerte de cara a un déficit calórico para perder la grasa. Luego vendría la alimentación, como casi acertadamente ha señalado María. Muy bien. La siguiente pregunta está orientada a hablar un poquito acerca de la alimentación y, digamos, el papel de la alimentación en un entorno de salud. Entonces, sí que me gustaría que, ya que has hablado de entrenamiento y ya que estamos hablando de nutrición, pues que hablemos un poco del papel tanto del entrenamiento como de la nutrición a la salud y, sobre todo, vosotros, a cuál de ellos, por así decirlo, por extrapolar un poco, ¿no? O por polarizar un poco, cuál creéis que es más importante en esta variable. Así que, Marcos, empiezas tú. Muy fácil, yo creo que las cosas se ven de la mejor forma posible con ejemplos. Independientemente de lo que tú le des de comer a una persona que está postrada en su cama con las articulaciones inmóviles, no se va a poner fuerte. En cambio, independientemente de lo que coma una persona, por mucho que se esfuerce en comer mal, si entrena va a tener una mejora, con lo cual el entrenamiento es ligeramente más importante, teniendo sensatez y entendiendo que las dos cosas son muy importantes, pero más peso recae sobre el entrenamiento. No voy a hablar de porcentajes de 70-30 porque todo es el 100% si quieres hacer las cosas bien, pero el entrenamiento tiene más peso. De hecho, el entrenamiento es salud y se puede comer de muchas formas diferentes para tener salud, pero realmente el estímulo, generar adaptaciones musculares a nivel mitocondrial y demás, es esencial para tener una buena base de salud. De hecho, la fuerza
de la mano, la prevención de la mano está directamente relacionada y fuertemente relacionada con la predicción de la calidad y la longevidad. Ok, pues María, tu turno empieza ya. Pues bueno, realmente en esto sí que estás acertado y la verdad es que el entrenamiento tiene mucha relevancia. Antes me acuerdo que no se daba ningún tipo de importancia a la alimentación, se creía que no estaba para nada relacionada con la salud y ahora pecamos un poquito de lo contrario, de pensar que lo es todo, que es lo más importante y realmente pues hay muchos factores que entran en juego, como tú bien dices, el entrenamiento, la actividad física, tanto aeróbica como el entrenamiento de fuerza, son ambos igual de importantes a nivel de funcionalidad, de longevidad, de calidad de vida. Y también entrando en el contexto de nuestra sociedad, también la psicología, también la conducta alimentaria es algo que es súper importante, la gestión del estrés y el descanso, que es el gran olvidado y súper importante de cara a la salud y de lo que nunca se habla, de gestionar la calidad del descanso que a su mismo tiempo nos hará más eficientes a la hora de mantenernos más activos. Bueno, ya está aquí la ronda de calentamiento. Ahora sí que sí vamos a empezar con el combate y no sé si lo notas, pero yo por esta zona de aquí noto un poquito de calorcito porque se está caldeando el ambiente. De hecho... ¿En qué va a consistir cada uno de los asaltos de este combate? Básicamente lo que vamos a hacer va a ser que cada uno de los oponentes va a tener 2 minutos para poder aportar un poquito de información acerca de aquella perspectiva que tiene que defender. El otro va a tener otros 2 minutos para defenderlo y después 1 minuto cada uno de réplica. Y a continuación, para determinar quién va a tener que defender la postura del primer asalto, vamos a escoger un método revolucionario, el piedra, papel, tijera. Por favor. Piedra, papel o tijera, 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 piedra, papel o tijera. Empezamos con María. Bueno, pues la pregunta que os voy a lanzar, y por la cual, en este caso, María, tienes que decidir cuál es tu posición, es qué es lo que tendría que tener un alimento para ser saludable. Y las 2 posiciones son las siguientes. Una de ellas es, hay alimentos que básicamente están prohibidísimos, no se pueden tocar bajo ningún concepto, por así decirlo, pues por ejemplo los ultraprocesados, etcétera, etcétera. Y la otra perspectiva es, siempre y cuando gestione un poquito bien mi contexto, mi alimentación tal y cual, puedo comer lo que sea. Pues si me quiero comer unos donuts bombón, pues me como unos donuts bombón, ¿no? Que sepáis que este espacio no lo patrocina Donut. Ojalá hubiera patrocinador, ¿no? Estaríamos aquí pues con un polito de Ralph Lauren, no sé qué, uno yo qué sé. Donut, apúntatelo para la siguiente. Por lo tanto, María, ¿cuál es tu posición? Bueno, claramente que no existen alimentos ni mágicos, ni saludables, ni no saludables. Realmente la pirámide de prioridades, ¿no? Calorías y llenarla con macronutrientes y micronutrientes. Claro, obviamente que sí, de la mejor calidad posible, pero obviamente que con que hagas más o menos el 80% de tu alimentación en base a materias primas saludables, creo que es mucho más conveniente a nivel también de salud mental, que es algo que se suele olvidar. No hace falta centrarse tanto en la pureza de los alimentos, pues realmente es suficiente para tener un buen estado de salud, porque también si entrenas, o sea, puedes ser el mejor real fooder del universo, pero si no te mueves, ¿para qué? Marcos, tienes 2 minutillos para presentar tu propuesta y tu tiempo empieza ya. María, por favor, cuida tu ecosistema, no eres un vertedero, es decir, no necesitas llevar el cartel de inflamable, no eres una gasolinera. Tu organismo, al final, somos lo que comemos, entonces lo que comes construyes, cada célula de tu cuerpo es aquella suma de las pequeñas elecciones que haces mediante la alimentación. Si, por ejemplo, lo puedo abordar desde tantos puntos de vista, imagínate que tu intestino es una gran ciudad, un barrio donde las personas viven bien, hay orden, hay limpieza, los niños salen a jugar a las calles, y entonces tú a ese barrio le das cosas buenas, le das brócoli, le das agua, le das productos de cierta calidad. Obviamente, si quieres que tu intestino sea Camboya, pues le puedes dar ultraprocesados, colesterol, grasas saturadas. Desde luego la acción está asegurada, pero es que cuida tu organismo, al final es lo único que tienes. María, tienes 1 minuto y empieza ya. A ver, yo te recomendaría que vieses a una figura de referencia que se llama Carlos Ríos, es el profeta de la nutrición saludable, y que revises que ese hombre está tarao. O sea, en realidad, vamos a ver, ese hombre está inculcando una ortorexia increíble. La gente solo polariza o blanco o negro y no ve que hay un montón de grises adaptados al contexto de cada persona, que no es real fooding a muerte o eres un escombro en vida.
La conducta alimentaria también importa, que sí, que los papers, la literatura científica es muy bonito, pero vivimos en el mundo real en el que estamos bombardeados de alimentación, y que la alimentación no es objeto de disfrute es mentirse a uno mismo. Entonces, si quieres mentir a la audiencia y decir que todo molaría ser arcoiris y real fooding, bien, pero yo soy más realista. Gris me parece tu discurso, María, y me parece que realmente escapar de la ciencia es como decir en plan, vale, pues yo voy a generar aquí mi propia autoridad, es decir, y por mis cojonazos morenos, que es decir, yo planto una... Es decir, mira... O varios. Presuntamente. Si vamos, por ejemplo, a una alimentación tribal y vamos a las tribus que se alimentan con alimentos que te da la naturaleza, bien sea miel o bien sea... Escapamos de los procesados. ¿Vivimos en tribus? ¿Eh? ¿Vivimos en tribus? No vivimos en tribus, pero tenemos enfermedades que las tribus no tienen. Es decir, cuando huimos de la ciencia, desconocemos todo este tipo de datos que te estoy intentando trasladar. Entonces, si tenemos enfermedades que en otros lugares, en otros ámbitos, bajo otros contextos nutricionales, la gente no tiene, quizás deberíamos plantearnos leernos un paper de vez en cuando, María. Bueno, primera parte del combate. Obviamente, sabéis que todo lo que estamos hablando aquí, pues al final es una postura, por así decirlo, impuesta. Entonces, ahora vamos a dejar unos segunditos, 30 segunditos, un minutillo, para que cada uno de vosotros pues, nos digáis cuál es vuestra perspectiva real acerca de este punto. Por tanto, pues si te parece, Marcos, empezamos contigo. Los alimentos son macronutrientes y micronutrientes. Obviamente debe tener una mayor representación la alimentación saludable, pero sí que es cierto que, sobre todo en un contexto deportivo, que haya cierta presencia de alimentos que nos gusten, que sea ligeramente pues, más palatable, es decir, comer por gusto. Nosotros somos personas que tenemos regulación homeostática y también tenemos regulación emocional, con lo cual hay algunas cosas que nos gustan comer. Comer es un placer, con lo cual estoy bastante a favor de la postura que has puesto, María, obviamente, pero siempre dentro de un control, dentro de unos márgenes y dentro de un orden lógico. Al final, que una mayor representación de la alimentación lo tenga una alimentación saludable, ¿vale? Que luego si eso matizaremos más, es importante para una buena salud. Genial. María, he visto que ha habido por ahí unos cuantos sacatones que se ha llevado Carlos Ríos. ¿Quieres decirle algo? ¿Mandarle un beso o algo así? Nada, en realidad es un buen hombre, sabe lo que hace. Realmente también ignorar que los alimentos, pues hay unos más convenientes que otros, efectivamente, y hay otros que pues no lo son tanto, pero pues hay que tener un balance. No, al final en la nutrición no hay blancos y negros, sino que hay que adaptar en función del contexto, y si bien es cierto, como bien dice Marcos, que hay que tener una postura a favor de una máxima proporción de materias primas y alimentos de calidad, sí que es cierto que en función del contexto pues se tiene que adaptar de una forma u otra, y también los gustos personales de cada uno forma parte de nuestra sociedad e ignorarlo es absurdo. Obviamente la literatura científica nos aporta pues información muy útil y sin ella pues no estaríamos aquí, ¿no? Hablando de cosas tan interesantes. Pero claro, luego hay que contextualizar y llevar a cada caso individual. Ok, bueno, pues primera parte del combate. En este punto, supongo que todas aquellas personas que nos estáis viendo ahora, pues empezaréis a determinar que alguien habrá cogido ligera ventaja, ¿no? Supongo. Alguien pues será vuestro favorito, vendréis aquí pues porque seguís a Marcos, porque seguís María. Obviamente también los sesgos entran en juego, así que bueno, también podéis votar. Entonces vamos a dejar ahora una encuesta en el chat para que pues digáis quién creéis que ha defendido mejor esta postura, ¿vale? Vamos con la siguiente parte de esta segunda pregunta del combate. Y en este momento la verdad es que me apetece a mí pues liárosla un poco, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque yo también he venido aquí a pasármelo muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente, y es si hay que evitar los carbohidratos por la noche o no. Y me apetece, fíjate tú, por lo que sea, pues que tú defiendas que hay que evitarlos y que tú defiendas que cuantos más comas, mejor. ¿Os parece bien? ¿Jugamos? ¿Sí? Antes ha empezado tú, ¿no? Genial. Pues entonces ahora, Marcos, te toca empezar. Tienes 2 minutillos, después otros 2 y después el minuto de réplica correspondiente, ¿vale? Así que tu tiempo comienza ya. Perfecto, teniendo en cuenta que somos personas que estamos supeditados a ciclos hormonales, es decir, nuestras hormonas tienen picos y tienen bajadas, y tenemos más actividad en ciertos momentos del día, es decir, nos levantamos por la mañana, nos ponemos a funcionar, y entonces tenemos momentos apropiados para consumir aquellos nutrientes, en este caso carbohidratos, que nos dan energía, y tenemos momentos donde no son tan relevantes como, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir. Entonces yo la postura la tengo muy claro, consume energía cuando necesitas energía, y cuando no necesitas energía, pues no la consumas, te vas a dormir y ya está. Breve pero intenso.
¿Tienes algo que añadir, María? Vale, vamos a ver, si quieres dormir bien, los carbohidratos son una fuente alimentaria que te va a ayudar a dormir mucho mejor. De hecho, se ha relacionado a una mejor conciliación del sueño. A ver, que no vas a utilizar la energía, hablas como que de repente tu organismo se apaga, ¿no? Cuando duermes ya no funciona tu organismo. De hecho, los carbohidratos pueden contribuir al descanso, a la calidad del mismo, y también consumes más calorías cuando incluso duermes. Hay veces que si comparas a algunos sujetos, hay algunos que consumen más calorías mientras duermen con respecto a cuando están despiertos, si no están activos, obviamente. Y realmente, si intentamos hilar fino, bueno, igual es algo relevante, en realidad no. O sea, yo no creo que sea algo relevante ni importante a tener en consideración. Es otra vez sesgar y condicionar a la persona, otra vez principio de Pareto, hacer lo básico y fundamental para conseguir la mayor parte de los resultados. Y carbohidratos por la noche, obviamente, es una de las cosas básicas y más importantes que te van a ayudar a optimizar resultados, claramente. Un minutillo. Empieza ya. Eso de que los carbohidratos te ayudan a dormir mejor por la noche es como que me da a entender como que te arropan y te hacen dormir mejor. Es decir, los carbohidratos lo único que te dan por la noche es un pico de insulina, que al final, bueno, si te apetece dormir acompañada, pues duermes con un pico de insulina. Pero es que no tiene razón de ser. Es decir, tú para dormir necesitas melatonina. La melatonina la genera tu cerebro, con lo cual cierras los ojos, apagas la luz y te duermes. No veo un rol en los carbohidratos más allá. Es decir, es que necesitas melatonina, no un glaseado antes de irte a dormir. No tiene sentido, me parece polarizar y tribalizar una vez más con algo que es muy serio. María, léete un paper. Bueno. María, algo que A añadir. ver, pues que estamos hablando de resistencia a la insulina y si no quieres tener resistencia a la insulina, mueve del culo, o sea, haz cardio, muévete a lo largo del día y ya está, o sea, no te preocupes por si consumes carbohidratos o no, yo me preocuparía más en moverme o no. No he mencionado la resistencia a la insulina, he mencionado la liberación de insulina. Bueno, pero hablas de como si la liberación de insulina fuese el mal y no lo es. Y perdona que te diga, pero los carbohidratos pueden dar fuente de precursores de la melatonina que pueden contribuir a la conciliación del sueño. La melatonina viene a través del GABA y el triptófano, no necesitas carbohidratos para ello, tienes fuentes grasas que hacen lo mismo. Oye, me está interrumpiendo. Eso es verdad, ¿eh? No se puede, no se puede. Yo no lo he interrumpido. Es que, claro, estaba flipando. De hecho, mira, para calmar las aguas, ¿vale? Vosotros, que sé que pilotáis mucho, si, por ejemplo, mi primo es sonámbulo, entonces, cuando es sonámbulo, pues se mueve mucho por la noche. Debería, entonces, suplir esa actividad física diaria. ¿Le pongo una pulserita de pasos y que coma hidratos o no? ¿Eso lo tenéis en cuenta con vuestras dietas? Según María, habría que dar carbohidratos en cada momento. Es decir, si tú a tu primo sonámbulo le das una ración de carbohidratos, pues se dormiría, porque realmente es un bien necesario para conciliar ese sueño que le falta a tu primo. Quizás el sonambulismo le venga por una falta de carbohidratos, por eso no es capaz de conciliar el sueño. Y esto María, ¿qué hago con mi primo? Pues no sé, que si vamos a sacar argumentos absurdos, espera que mire el teléfono y empiece a buscar en Google estupideces y a argumentar cosas sin sentido, porque yo... Bueno, yo era un pequeño chiste para calmar las aguas, ¿eh? Es verdad, de verdad, no tengo ningún primo y si mi primo es sonámbulo, la verdad es que me acabo de enterar. Pero bueno, ahora sí que sí, quiero que nos comentéis un poquito cuál es vuestra perspectiva acerca de este contexto. María. Bueno, como siempre, ni tanto ni tampoco. O sea, si consumes carbohidratos por la noche, depende de tus necesidades diarias, depende de tu actividad física, depende de lo que a ti te apetezca comer esa noche. Obviamente, darse una hartura a carbohidratos como a cualquier otro macronutriente no es una opción inteligente si te vas a ir a dormir en 2 horas. O sea, no tiene sentido. Puede ayudar a la conciliación del sueño, pero si te pasas puede darte un mal sueño. Entonces, es un poco también lo del tema de la resistencia a la insulina, que es por los biorritmos y todo eso. ¿Es cierto? ¿Es relevante? Pues no es lo más relevante, hay que priorizar. O sea, la gente se centra mucho, es el problema, que la gente se centra mucho en pequeñeces y no se centra en los básicos, que es tener una alimentación saludable y un buen descanso de calidad. O sea, si quieres dormir bien, ten una buena higiene del sueño y, o sea, come los carbohidratos. Que si quieres comerte unas patatas al horno, pues cómetelas, sin problemas, no vas a implosionar. ¿Marcos? Misma opinión, y ya María ha sido muy práctica y muy acertada, entonces yo voy a hablar un poco más de ciencia. Y estos estudios, se empezaron muchos estudios a través del Ramadán, porque veían que ciertas culturas que ejercen estos ayunos voluntarios por religión, pues que obtenían ventajas o resultados tanto físicos como la salud cuando hacían Ramadán, y esto se trasladó pues tanto a deportistas como a policías. Hay estudios muy interesantes, pero también es cierto que en estos estudios se utilizan raciones de carbohidratos para dormir, y cuando hablamos de raciones de carbohidratos hablamos de 30 gramos, por ejemplo.
Entonces, como dice María, una pequeña ración de carbohidratos no pasa nada porque no te la comas. Si te la comes te puede inducir a un mejor descanso, pero hablamos de raciones, ¿vale? No de ponerse tibio a lo que sea. Es decir, hablamos de moderación, como siempre. Claro, es que he de daros la enhorabuena porque cuando os tenéis que meter en esa perspectiva, digamos, en defender esa posición, sonáis bastante convincentes, aunque después realmente estéis de acuerdo en todo, porque al final pues es lo que dice la ciencia, son criterios básicamente lógicos, así que de verdad que tuche. De hecho, pues ahora a todos los que nos estáis viendo os voy a pedir otra vez que respondáis la encuesta que os vamos a poner en el chat por y para ver, pues bueno, si realmente ahora qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Respecto a la votación anterior. Y ver si de repente pues Marcos está por delante, María está por delante, etc. Así que bueno, pues vamos a darle un poquito de morbo a esto, ¿no? Mientras que votáis, vamos a empezar con la siguiente pregunta. Entonces, ahora, si os parece, tengo por ahí a producción. De hecho, va a ser Mario, literalmente, quien va a decidir quién tiene que defender que estéis a favor o en contra de la sal. Por lo que sea. Por lo que sea. Entonces, Mario. Marcos a favor de la sal, María en contra. Muy bien. Pues dicho esto, antes quién había empezado. ¿Habías empezado tú? Sí. Vale, pues entonces ahora empieza Marcos. Creo que está manipulando los turnos. ¿Yo? ¿Ella? No, yo es que tengo una buena contabilidad de los turnos. Ah, sí, Estoy genial. pendiente por Es todo. justo lo que me falta a mí, así que nos complementamos. Muchísimas gracias, María. Pues entonces, dicho esto, Marcos, te toca. Defiendes tu postura durante 2 minutos en 3, 2, 1, ya. Voy a hacer como los raperos, voy a dejar pasar unos segundos, que no me hacen falta. La sal es un mineral esencial para la contracción muscular, es un voluminizador sanguíneo, transporta oxígeno al cerebro. De hecho, mira, es algo importante, por eso la gente que defiende el no consumo de sal, quizás sea por esto que no son capaces de razonar hasta qué punto es importante este mineral. Es algo súper importante desde un punto de vista de transporte de nutrientes, transporte de oxígeno, desde el punto de vista en que tú eliminas la sal y tienes más hambre después. Es decir, la sal ejerce una función incluso conductista. De hecho, genera anedonia. Tú cuando eliminas la sal de la dieta, realmente te encuentras con una cantidad de problemas tan grandes que es que van desde la concentración hasta la salud general, hasta un mayor apetito, una mayor retención de líquidos. De hecho, tú cuando eliminas la sal, lo que hace tus riñones es libera hormona antidiurética para recaptar ese sodio que necesita, porque tu cuerpo no puede generar sodio, pero sí lo necesita. Entonces, si tú no lo das, recapta más sodio. Hay gente que suplementa con potasio, con lo cual retienes más líquidos y te metes como una especie de noria, retengo líquidos, con lo cual no tomo sal, con lo cual retengo más líquidos, con lo cual no tomo sal, y venga, vueltas a la noria, con lo cual María, no sé qué vas a defender, pero toca a ti. Te toca, María. A ver, no sé qué clases vas a dar en fisiopatología, pero en enfermedad cardiovascular uno de los factores de riesgo principales es la hipertensión y la sal está uno de los factores de riesgo principales que producen esta hipertensión. Entonces, vamos a ver, si tú consumes mucha sal, que la sal debería estar limitada, o sea, bastante, sobre todo en pacientes de riesgo cardiovascular, pero también en la población general, porque no sé si sabes que la sal hace que retengas mucho líquido, aumenta la volemia sanguínea y esto genera pues una resistencia en las arterias que hace que pues, a tu corazón le empiece a costar más el asunto y también puede ocasionar daños en los vasos sanguíneos. Entonces, me parece un poco atrevida y peligrosa tu recomendación, así que, a ver, estamos en un debate, pero tampoco vamos a causar ningún perjuicio a la audiencia, o sea, quiero decirte. Y luego, aparte, sí, la sal está genial si quieres verte retenida, con celulitis y espantosa, porque, bueno, se nota que no eres mujer y no estás pues soportando cada ciclo menstrual, pero, oye, en la fase lútea tú añades sal, ay, amiga, lo que tú quieras, pero... Bueno, cuéntanos, Marcos, ¿qué tienes que decir? Tienes un minutillo. Hipertensión, me dan tus argumentos, María. De hecho, quedo impresionado por tu falta de precisión y de rigor. Es decir, cuando hablas de la volemia sanguínea y cuando hablas, por ejemplo, de la fase lútea, en la fase lútea se ejerce un incremento de la ADH, que es precisamente una hormona que se eleva cuando tú eliminas la sal. Es que, de hecho, cuando eliminas la sal generas un contexto precisamente a favor de la retención de líquido fuera del espacio intersticial, que es justo lo que mencionas. Es decir, mencionas el problema cuando tú mismo ejerces el problema y lo retroalimentas. No sé, soluciona el cacao que tienes, por favor, mira, te lo paso. Cacao. Entonces, yo y la mitad de la Asociación de Cardiología Nacional está equivocada, según tú, porque tú ahora eres la autoridad absoluta sobre enfermedad cardiovascular y salud vascular. O sea, es Mira, que... enfócame el corazón, mira cómo late.
Mira cómo late. Mira cómo late. Yo iría al médico a hacerme un chequeo por si acaso. La verdad es que late es demasiado fuerte, yo lo veo preocupante. Igual consumes demasiada sal, no sé. Sus argumentos me dan Y histeria. además, ¿dónde está la sal? En alimentos ultraprocesados, en alimentos ultracalóricos. Entonces, no solo estás fomentando el consumo de sal, sino también el consumo de alimentos que contienen sal, que además, casualmente, son alimentos no precisamente muy recomendables. María, estás sobresimplificando. Otra vez, o sea, es que no eres capaz de respetar los turnos. Bueno, chicos, por favor, haya paz. Es que yo Es me voy, un golpe No, bajo. no, Yo no, me no. voy. No. Es decir, A ver. No, yo me voy. Es decir, en el boxeo hay reglas, son golpes bajos, está sobresimplificando mi argumento y está vulgarizando. Y él me acaba de decir que yo tengo un rigor horrible y que le está dando hipertensión. A ver, a Pues mí, no tiene rigor, ¿qué quieres que te diga? a mí Fit Generation no me ha pagado tanto como para esto, ¿eh? Así que, por favor, haya paz. Yo me voy, ¿eh? O sea, Bueno. me voy. Yo no Ahora, hablo más. dicho lo cual, creo que... Uy, que me meto un sacatún. Creo que, porque os conozco muy bien, ahora ya de verdad, fuera de del peliculeo y todo esto del combate, os conozco muy bien, sé que tenéis la misma perspectiva de esto, yo también, y creo que entre los tres, después de esta explicación que vais a dar, que sé que va a ser de pe a pa, le vamos a mandar un abrazo a la Asociación Nacional de pues eso, ¿no? Como has dicho, ¿qué se llama la Asociación de Cardiología? Y decirles que, pues por favor, la mayoría de personas que todavía no hablan de forma adecuada con respecto a la sal y que infunden un miedo generalizado sobre ella en la población, pues que se vean las clases de Fit Generation, porque ahí lo vais a entender todo, pero quiero que me hagáis un pequeño resumen. Bueno, a ver, de hecho, es que, a ver, la sal no es tan relevante en la salud cardiovascular. De hecho, se han visto en muchos estudios e intervenciones en pacientes con patología cardiovascular que el potasio tiene un efecto mucho más relevante en cuanto a disminuir los valores de hipertensión. Y, de hecho, la sal es tan necesaria que tu cuerpo tiene sensores que detectan la sal. De hecho, a nivel evolutivo tiene su sentido, porque era un mineral que por aquel entonces era escaso y por eso nosotros detectamos el grado de salado de los alimentos. Y también la sal ayuda mucho al rendimiento, al funcionamiento celular, es el principal regulador del medio extracelular y, bueno, pues importante de cara a muchos procesos fisiológicos. Yo lo resumiría con una palabra, es muy acertado, es moderación. Es decir, por ejemplo, un deportista, la sal la eliminamos por el sudor, por la orina, tenemos una propia regulación. Cuando hablaba María de la volemia, es decir, lo que es todo el tema de presión osmóticas y demás, necesitamos un equilibrio entre sal, potasio. ¿Cuál suele ser el problema? Que mucha gente tiene un gran consumo de sal, no realiza actividad física y prácticamente no se alimenta con fuentes ricas en potasio, con lo cual generas un desbalance tan grande que si acabamos teniendo problemas. Y la mayor parte de las causas de la hipertensión pues son causas desconocidas. Entonces no podemos achacar siempre hipertensión, saca la sal, es un mensaje muy simplista por parte de la comunidad médica, aunque sí que es cierto que debemos priorizar una buena alimentación y un consumo moderado, porque la moderación es la clave para todo. Muy bien, pues bueno, hemos llegado al final. Todos aquellos que estáis aquí en directo, tenéis ahora mismo en el chat otra pequeña encuesta, y ahora sí que sí, esta va a ser, digamos, la encuesta definitiva. Ya hemos pasado por los tres asaltos de cada uno, o sea, del combate, y ahora es cuando vamos a determinar pues quién será el ganador, que bueno, pues lo veremos en el chat, lo tenéis ahí. Bueno, ya está aquí el combate de hoy, ha sido un auténtico placer. De hecho, bueno, Marcos, María, muchísimas gracias, tanto en nombre personal como en nombre de Fit Generation, que os hayáis pasado por aquí a estar hablando un ratito sobre nutrición, y este momento es básicamente para vosotros. Os dejo unos segundillos para que os despidáis de toda la gente que os ve y que os quiere, así que bueno, tonto el último. Pues muchas gracias a vosotros por hacerlo posible, gracias a Marcos y a Álvaro, que no hay día en el que no aprenda nada nuevo con vosotros, y llevaros un mensaje muy importante, que en la nutrición no hay blancos ni negros, sino todo es más bien un gris, que todo depende del contexto, y espero que os hayáis llevado un mensaje muy potente y que seáis más juiciosos y más críticos a la hora de leer y escuchar en redes sociales, y también a la hora de transmitir un mensaje, que también es importante. Pues
nada, un poco lo mismo, que muchas gracias por estar ahí siempre al otro lado de la pantalla. Para mí es un placer enorme también compartir con ellos, y me quedo con la palabra que ha dicho María, de los grises, que al final cuanto menos conocimiento tenemos en un campo, más tendemos a polarizar, así que es muy importante formarse en ese sentido, así que nada, para eso estamos aquí, es un placer compartir con estos fenómenos y gracias por estar siempre ahí. Pues nada, familia, no os vayáis, ahora vamos a continuación con la entrevista de nuestro invitado de hoy, y ya sabéis que un día más la ciencia ha vuelto a ganar, y si necesitáis cualquier cosa por parte de Marcos, por parte de María, teniendo en cuenta que son profesores de Fit Generation, pues los vemos en clase. Antes de empezar con la maravillosa entrevista que viene ahora, déjame y permíteme dedicarle un pequeño espacio de tiempo a contarte la historia de por qué hacemos esto de la velada fitness, y en este caso la segunda edición. Hace ya unos cuantos meses hicimos la primera edición, y en esa edición abrimos las plazas para el grado superior de entrenamiento, en el cual pues muchos entrenadores pues ya accedieron, están en su proceso formativo para poder ser entrenadores de forma legal y por tanto poder ejercer de una forma increíblemente adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que literalmente nuestro equipo, la community manager, el equipo de atención al cliente, de repente pues, estaba a reventar de solicitudes y de emails y de mensajes directos por Instagram y por todas las redes sociales diciéndonos que, oye, toda la gente que quería ser dietista y que quería hacer dietas de forma legal, que qué pasaba con ellos. Los entrenadores, muy bien, pero ¿y nosotros qué es lo que pasa? En ese momento, Marcos, el CEO de AudioFit, pues se le encendió la bombilla y dijo, eureka, pues bueno, vamos a ponernos a ello. Entonces, esta velada fitness, básicamente, lo que hemos querido hacer ha sido pues utilizar todo el contenido para poder aportar de lo máximo posible, y sobre todo para aquellas personas que estáis aquí ahora mismo, que pudierais tener la oportunidad de poder ser los primeros en saber la siguiente noticia. Y es que Fit Generation saca su primera formación oficial para poder ser dietista en España. ¿Qué es esto? Pues es un grado superior y es una formación de 2 años de duración, que básicamente cuando termines el proceso formativo vas a poder realizar dietas. Y seguramente te estarás preguntando cuáles son los beneficios o en qué diferencia a este grado superior respecto a otros que hay en el mercado. Pues muy sencillo. Lo primero es que los profesores que hay están 100% actualizados al año 2023. La principal razón es porque es gente que, aparte de dedicarse a todo el ámbito de la docencia y de la formación, es gente que tiene sus propios servicios, lleva sus propios atletas y por lo tanto están en el barro, están todos los días en contacto con gente que entrena, con gente que necesita pues mejorar su composición corporal, su rendimiento, etc. Por tanto, tienen la obligación, incluso a nivel profesional, de estar pendientes de las últimas actualizaciones científicas, las últimas revisiones, las últimas información, por así decirlo, de valor que sale, y por lo tanto actualizar todo lo que sea necesario de sus servicios, y eso mismo es lo que tú vas a aprender dentro de esta formación. La forma de cursarlo sería la siguiente. Al ser una formación 100% legal y 100% oficial, se necesitan de 2 años de formación para poder completarla y por tanto sacar tu titulación correspondiente para poder hacer dietas de forma 100% legal. Aparte de ello, es importante que sepas que te vamos a dar la posibilidad de poder ejercer también cuando termines en este proceso de entrenador. ¿Cómo? Pues complementando con otra formación, que es la formación estrella de Fit Generation, que se llama CPE, Curso de Preparación para Entrenador. Una vez que termines también esta formación, se te van a dar cuáles son los pasos para poder habilitarte de forma legal 100% en España. Por tanto, vas a poder ejercer tanto como dietista como entrenador, y eso literalmente va a hacer que estés por encima del sector, es decir, que ya de por sí, cuando tengas tu titulación, te diferencias muchísimo del resto de la competencia, porque la gente no va a tener que estar pendiente de buscar que si un dietista, que si un entrenador, al contratarte a ti, va a tener todo en uno. Eso va a poder permitir que cobres más por tus servicios, porque básicamente vas a hacer cosas que muy poca gente hace. Y de hecho, uno de los puntos más fuertes que tiene, que a mí personalmente me hubiera gustado cuando yo empecé con toda la parte de la formación oficial, que de hecho yo estaba trabajando como camarero en el bar de los padres de mi mejor amigo, es que es muy fácil complementarlo pues o bien con el trabajo en el que estés ahora, o bien con otros estudios, en el caso de que estés estudiando cualquier
cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque aunque no es una formación 100% online y sí que hay un pequeño componente de prácticas de forma presencial, la mayor parte del contenido se hace online. Y de hecho, una cosa que buscamos es que cuando vengas a toda esta parte de las prácticas y que estés de forma presencial, pues que aproveches para poder conocer, para poder crear relaciones entre tus compañeros, para poder también conocer a tus profesores y sobre todo utilizar esta parte presencial para impartir contenido y exprimir la experiencia al 100%. Y ahora te preguntarás, vale, muy bien, y entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder apuntarme a esto? Por lo menos recibir un poquito más de información, preguntarle a alguien qué es lo que, si realmente me interesa, no me interesa, en base a mi contexto, etcétera. Pues bueno, es muy pero que muy sencillo. Tienes que irte al link de aquí abajo, al que está en la descripción, o bien al link en el que tienes ahora mismo en los comentarios que te estará dejando el equipo, y tienes que reservar una llamada con nuestro equipo de admisión de alumnos. Básicamente es una llamada sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de compromiso. Vas a ella, les preguntas lo que sea que necesites y te van a hablar también, por ejemplo, sobre los diferentes bonus que hay, que básicamente pues tendrías la suscripción a AudioFit Prime, que es nuestra formación que te va a ayudar a seguir complementando a nivel de contenido los estudios y sobre todo todo el acceso a la parte del CPE, que de esta forma vas a poder habilitarte a nivel legal como entrenador y como dietista. Por lo tanto, si estás interesado o interesada, haz clic en el link que tienes aquí abajo en la descripción o en el link que te han puesto los compañeros en el chat. Y ahora, sí que sí, vamos a por la entrevista. Bueno, pues ya estamos aquí después del pedazo de combate que hemos tenido, entretenido y bastante sangriento, por así decirlo. Y ahora tenemos el momento de la entrevista. Hoy estoy con un crack, un titán, un número uno, y también se le podría definir como un mastodonte. Ya lo veréis, básicamente, pues porque para poder hacer que entre en el plano de la cámara hemos tenido que coger su cámara y tirarla 70 metros para allá. Así que bueno, os presento a nada más y nada menos que a Alfredo, héroe / villano fitness. Pues, ¿qué tal, tío? Muy bien, encantado de estar aquí. Todo correcto, todo Eso bien, es. todo en orden. ¿Estás a gusto? ¿Necesitas algo? Pues una copita de vino, por favor, si me ¿Sí? puedes servir. Producción, por favor, una copita. ¿De qué tipo de vino? Tinto, por favor. ¿Tinto? Sí. Pero no tenemos carne. Vale, está bien, ya lo Vale, sé vale, después. vale, genial. Luego cenamos un poquito. Sí, Bueno, luego tío, pues nada, vamos a hablar un poquito acerca de unas preguntas que tengo clave preparadas para ti. Pero antes de nada necesito pues, que te presentes a aquellas personas que no te conozcan. También es cierto que, bueno, creo que aquellas personas que no te conozcan, pues como que la parte del fitness pues, no estará muy dentro de ellas porque eres alguien que lleva durante mucho tiempo en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero igualmente, cuéntanos un poquito quién es Alfredo y a qué se dedica. Bueno, pues soy Alfredo, así me bautizaron, pero en redes sociales soy Héroe Fitness o Villano Fitness. Héroe Fitness fue la vertiente más puramente fitness, donde hablaba de nutrición, entrenamiento, etc. Y Villano Fitness fue la segunda vertiente donde me enfoqué un poco más en el tema de farmacología deportiva, este tema tan polémico, pero bueno, es como la antítesis, ¿no? Está Héroe Fitness y luego el malo que era villano, pues un poco de bipolaridad, porque trataba el tema específicamente de la química que está vista pues con ese estigma, ¿no? Pero bueno, soy Alfredo, Héroe Fitness en redes o Villano Fitness, como quieran. Muy bien. Y en tus cuentas, por ejemplo, ¿qué es lo que sueles divulgar en cada una de ellas? Bueno, a ver, últimamente he estado un poco más parado, quizá la gente me conocía más de YouTube, he estado más en TikTok y tal, pero bueno, básicamente nutrición, entrenamiento, etcétera. No sé si me has dicho que en general qué es lo que... Eso es, en general en cada una de ellas, por ejemplo, Sí. ¿qué es lo que sueles divulgar? Sí, pues eso, Héroe Fitness, eso, sobre todo entrenamiento, nutrición. Empezó siendo un canal donde divulgaba sobre veganismo y cómo se podía compatibilizar esa dieta vegana con el deporte, con el culturismo, con la composición corporal. Y después lo fui generalizando un poco, fui ampliando un poco el horizonte y ya un poco después, pues acompañándome en lo que era el viaje vital mío en el culturismo o en el fitness o como sea, pues pasé a ser Villano Fitness, donde hablaba también del otro tema, pero siempre he ido pues combinando las dos cosas y haciendo contenido de fitness, en general, entrenamiento, nutrición y la parte de química. Ajá. Ahora mismo sigues siguiendo ¿estás siguiendo también pues, una dieta vegana? No, ya hace tiempo que no. Yo lo hice por una cuestión ética, moral, no por una cuestión de salud ni nada así, pero llegó un punto en el cual no me era demasiado compatible con el tema del culturismo, no por que no se pueda estar fuerte con una dieta vegetariana o vegetariana estricta, sino porque por cuestión de calorías, de comodidad, me resultaba demasiado pesado. Entonces, hace pues, 3 o 4 años que ya no soy vegano, pero bueno, la parte ética, moral, sigo estando de acuerdo con ella y sobre todo sigo estando de acuerdo con que se puede conseguir resultados con una dieta vegetariana estricta. O sea, básicamente no entraba dentro de
o sea, te limitaba más, Claro, por así decirlo, claro. que te aportaba. Más por una cuestión de calorías, de densidad nutricional, que por una cuestión de que no se pueda, o que no te aporte suficiente, pero es que cuando necesitas, por ejemplo, 6.000 calorías al día, pues comerlas a base de vegetales, de pues, arroz, legumbres, etcétera, es un poco complicado. Sí. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta que, o sea, has estado en esa zona, digamos, o siguiendo ese tipo de alimentación, ¿cuál ha sido tu experiencia, por así decirlo, o algo que puedas destacar que digas tú, esto se sale de lo normal, aparte de, obviamente, ¿sabes? Estás hablando de una dieta de 6.000 calorías, pero, por ejemplo, dentro del ámbito nutricional, ¿qué experiencia has tenido dentro de tus preparaciones de culturismo? Que digas, bueno, esto se sale de lo normal, desde luego que esto solo me pasa a mí, por así decirlo. Bueno, a ver, yo lo que tengo es que no tengo demasiado apetito, soy una persona que le cuesta comer, pero a su vez necesito comer mucho para ganar peso. Entonces, algo que me ha pasado, a lo que he tenido que recurrir es a dieta prácticamente líquida, prácticamente, pues eso, batidos de pues, proteínas, hidratos de carbono, etcétera, y casi no comer sólido por eso, porque ya no me entraba más la comida. Creo que esto es algo que le suele pasar a bastantes personas grandes o que quieren ganar peso corporal, que al final, después de unos meses, ¿no? Porque claro, si te dicen hoy, oye, puedes comer 6.000 calorías al día, pues dices, hostia, qué bien, ¿no? Me hincho a comer, todo genial. No, pero ya cuando lo tienes que hacer todos los días, durante meses y meses y meses seguidos, te saturas y dejas de tener hambre. Entonces, para mí, yo creo que es una de las cosas que más, o que más puede sorprender a la gente, ¿no? Que una persona no coma, sino que solamente beba. Ajá, totalmente. Quizá. ¿Y ha habido algún momento en el que, porque eso es algo que bueno, que acabas de comentar, el hecho de que muchas veces las personas suelen pensar que la putada, por así decirlo, de un proceso de mejora de la composición corporal está en la parte de la definición. Ya. Pero realmente, yo bajo mi punto de vista, por lo menos mi experiencia, ha sido que me cuesta mucho más comer cuando no tengo hambre que tener hambre, porque he estado más acostumbrado a tener periodos en los que digo, joder, me apetece comer, a periodos en los cuales tienes que forzarte a comer. ¿Sabes qué pasa? Que suele ocurrir que cuando estamos en volumen echamos de menos el pasar un poquito de hambre y el comer menos, y al revés, cuando estamos en definición decimos, echo de menos el volumen cuando podía comer más, ¿no? Eso va muy según la persona. Hay gente que aguanta mucho mejor lo que es el pasar hambre o que tiene menos apetito de forma natural y definir le resulta muy fácil, y hay gente al contrario, que comer le resulta súper fácil y comer esas cantidades pues le sienta genial y tiene un sistema digestivo a prueba de bombas y puede comer pues eso, 6.000 calorías a las que necesite. Para mí, yo te diría que me pasan las dos cosas, que cuando estoy en volumen ya mucho tiempo echo de menos la definición, y cuando estoy en definición y llevo ya mucho tiempo echo de menos el volumen. O sea que yo tengo lo peor de los dos O sea, mundos. no dirías que hay una que te jode más, por así decirlo. No, porque sobre todo hace unos años cuando hice una definición más extrema, lo llegué a pasar bastante mal a nivel de obsesión con la comida, de estar todo el día hambriento, de mal humor, etc. Pero también el otro espectro me ha machacado. Entonces yo te diría que cuando avanza las dos fases, todo el mundo termina jodido. Y teniendo en cuenta que el culturismo al final es maximizar ese tipo de procesos, y para ello pues hay que, como estamos hablando, llegar a extremos, ¿no? ¿Tú has tenido o te has visto alguna vez asomado, por así decirlo, algún trastorno de la conducta alimentaria? Yo te diría que sí, precisamente las definiciones de no llegar quizá a un trastorno por atracón, pero sí a comer más de lo que correspondía y casi sin poder controlarte. Es muy común en el tema del culturismo, sobre todo de competición, desarrollar trastornos de alimentación, sobre todo por atracón, porque la gente pierde la capacidad de saciación, o de saciedad, mejor dicho, y es que pierdes el control, y mucha gente, después de una competición, una definición, una preparación, acaba con trastornos de alimentación. O sea, yo no he llegado a tener un trastorno de que se alargue en el tiempo o sentir que he perdido el control sobre mi alimentación o mi nutrición, pero sí de tener un apetito tan voraz que realmente a veces no podía dejar de comer. Y es verdad que mucha gente esos atracones se los suele dar con comida basura, con comida pues eso, procesada, etc. Yo lo hacía con la comida que comía normalmente, pero sí que es verdad que decías, es que no dejo de tener hambre, puedo comerme 4 platos seguidos de pasta con garbanzos, con lo que sea, en ese momento era vegano, ¿no? Pues podía comerme 4 o 5 platos y es que no podías más. Luego ya físicamente acabas reventado y no puedes, pero sí que es algo muy común, y yo te diría que casi todos los culturistas después de competir, durante unas semanas tienen un trastorno por atracón que luego pues poco a poco se va regulando por el propio sistema de hormonas del apetito. Pero es que el tema del trastorno por atracón, muy común. O sea, literal, había alguien parándote y tú, no, me tendrían que encadenar porque si no... ¿Vale? Y
O sea, una cosa que yo suelo ver bastante en el fitness es la normalización de los cheat meal, ¿no? Sí. Y de hecho, pues yo qué sé, hay una cosa que también ocurre, y es que estamos acostumbrados, o por ejemplo, gente del mundillo y tal y cual, pues documenta todo, ¿no? Pues hoy subo un vídeo, cheat meal en no sé dónde, cheat meal en tal y cual. Y eso, bajo mi punto de vista, obviamente, pues tú, todos los de Fit Generation, es decir, seguramente ese tipo de gente que está dentro del mundillo, es consciente de para qué se utiliza eso, aún así pudiendo, por así decirlo, deslizar, ¿no? Es decir, o sea, patinar y realmente utilizarlo como una especie de excusa, ¿no? Para ese tipo de atracones. Sí. Entonces, ¿tú qué piensas de esto y sobre todo cómo crees que puede haber algún tipo de interpretación errónea por parte de la gente que ve ese tipo de cosas que dicen, bueno, es normal de repente meterte un atracón de este sentido, incluso fuera del culturismo? Ya. Hay que tener en cuenta que muchas veces en redes no vemos todo lo que ocurre y como estaba diciendo, el tema de los trastornos de alimentación es algo muy prevalente en el fitness y tú no sabes si esa persona después de comer eso, bueno, primero no sabes si se lo ha comido todo o si está postureando, segundo no sabes si después o antes ha estado ayunando un día o después va a estar ayunando un día y haciendo 3 horas de cardio, etcétera, 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 porque esto es súper común y eso no te lo van a contar, ¿vale? Después el propio tema de los cheat meals a mí no me gusta porque creo que en 2022 o 2023 que estamos ya, entendemos que la dieta puede ser más o menos flexible, que los macros son la parte más importante, aunque obviamente el tema de comer sano, comer poco procesado sea importante también, pero creo que todo el mundo puede integrar una parte de comidas que le gusten en su dieta, en sus calorías, sin perjudicar al proceso y no tener que recurrir a esos atracones pues puntuales. Luego es verdad que hay gente que responde mejor a poder tener un día de desconexión mental y hay gente que responde mejor a estar expuesto cada día a pequeñas cantidades. Hay gente que estar expuesto a pequeñas cantidades ya le dispara el tema del apetito y entonces se pega un atracón. Entonces eso hay que individualizarlo, pero creo que en sí el concepto de cheat meal no tiene sentido. Para mí tiene más sentido puedes hacer una comida un poquito más abundante, ajustada en tus calorías y ya está. Luego, claro, es verdad que depende de cómo sean nuestros objetivos. Si tu objetivo es ambicioso, obviamente vas a tener que hacer sacrificios y obviamente no puedes hacerte un salto de dieta enorme porque te va a perjudicar los resultados. Pero es verdad que la gente que no tenga un objetivo súper ambicioso a nivel de composición corporal puede irse un día a comer tranquilamente fuera de la dieta, sin comer, sin contar, sin calcular nada, y que eso no le perjudique al proceso a largo plazo, porque si tú haces pues 35 comidas a la semana, obviamente, porque hagas una mal, o 2 o 3, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Entonces yo el cheat meal como tal, de pegarse un atracón, no veo que tenga utilidad prescribirlo a un paciente o a un cliente nuestro, no lo veo. ¿Y los has hecho o no? No los he hecho, yo siempre los he incluido dentro de las calorías, lo cual también a su vez puede llevarte a una mala conducta alimenticia, a un conflicto con eso, porque obviamente a lo mejor dices, vale, voy a hacerme una comida de 3.000 calorías, pero claro, el resto del día tengo que ayunar porque mis calorías del día son 3.000. Tal cual. Entonces, hay que entender que si quieres llegar a un físico extremo, tu cerebro no quiere y tu cuerpo tampoco. Entonces, por algún lado vas a desarrollar alguna conducta extraña, rara. Así que tienes que elegir si quieres unos objetivos menos ambiciosos y poder permitirte más cosas, o si quieres objetivos más ambiciosos, pues es muy probable que caigas en un trastorno de alimentación. No, es así. Y al igual que has tenido, por así decirlo, estrategias por la parte de incluir calorías en el ámbito en el proceso de volumen, pues con toda la parte líquida, etcétera, etcétera, ahora en la parte de definición, ¿qué estrategias, por ejemplo, sueles utilizar o sueles seguir para aumentar la saciedad en estos momentos en los cuales dices, tengo que comer nada y menos, Sí. ¿cómo hago para no tener hambre? Fíjate, se escuchan varias cosas, ¿vale? A mucha gente a mí me pregunta, oye, me han dicho que puedo definir sin pasar hambre. Bueno, sí puedes hacerlo al principio de un proceso, si tienes grasa de sobra, si lo haces muy despacito. Ahora, como quieras llegar a un porcentaje de grasa que tu cuerpo no quiere estar ahí, un porcentaje extremo, aunque depende de la persona, cada uno tiene un porcentaje de grasa a partir del cual empieza a sufrir, vas a pasar hambre, eso está claro, ¿vale? Luego podemos tener estrategias como, por ejemplo, incluir más fibra en la dieta, más alimentos integrales, más legumbres, cambiar, por ejemplo, nuestros hidratos de carbono simples, nuestro arroz, nuestro pan, por otras cosas que sean más difíciles de digerir, Avena, más lentas, por ejemplo, ¿no? Avena, patata, más verduras. Las legumbres son buenísimas para eso, las lentejas son muy saciantes, pero ten claro que en cuanto estés bajando las calorías
más allá de un punto, para llegar a un punto de grasa, vas a... Que es como, Sí, a sí. ver, esto de lentejas tampoco te va... Claro, que llega un punto que, ya te digo que yo mismo lo he experimentado con dieta vegana, que es súper voluminosa, con muchos alimentos de poca densidad calórica, que es un plato enorme, pero al final es que no te sacias. Entonces, el aumentar el consumo de alimentos poco procesados, con mucha fibra, etcétera, es muy buena idea, aumentar verduras, beber más agua con las comidas, todo lo que sea, hincharte el estómago. Bebidas edulcoradas, que bueno, una parte de la gente pues lo demoniza y tal, pero bueno. En fin, bebidas edulcoradas que te quiten un poco ese tal, pero luego, por ejemplo, hay una estrategia que le funciona a algunas personas, que es el ayuno intermitente, pero para mí el mensaje es claro. Si pasas de un porcentaje de grasa que tu cuerpo no detecta como normal, que es muy bajo, da igual lo que hagas, que al final va a venir el hambre y vas a tener que tirar de disciplina. Si no puedes tirar de disciplina, déjalo para otro momento, corta la fase de definición, porque si no te vas a tener un bucle de atracones, saltos de dieta, retrocedes, avanzas. Así que hasta donde podamos, ahí. Sí, sí. Y eso sería mi consejo para la mayoría de la gente. Luego, si vas a competir, pues tendrás que echarle 2 huevos o 2 ovarios y joderte de hambre y ya está, es lo que hay. Sí, sí. De hecho, mi padre tiene una frase bastante buena. Espero que me disculpe el jefe de Fit Generation y la audiencia, pero él dice: no puedes querer polla gorda y que no duela. Sí, Porque exacto, es como, tal cual. Sí. Y de hecho, una cosa que yo creo que suele ocurrir bastante con las redes sociales es que, a ver, el algoritmo es la hostia. O sea, tú eres de derechas, eres de izquierdas, te gusta un grupo de música, te gusta otro, y el algoritmo lo sabe, lo interpreta y no para de enseñarte absolutamente eso, y por lo tanto te sesga tu realidad, por así decirlo. Sí. Entonces, yo lo que veo últimamente es mucha gente que se piensa que hay ciertas cosas que son normales por el mero hecho de que no paran de verlo en las redes sociales. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, yo veo a todo el mundo compitiendo, por así decirlo, dentro del fitness, ¿no? Es como que, por así decirlo, se ha vuelto mainstream el competir, ¿no? Si no compites, no eres un atleta, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y yo veo a mucha gente que se plantea el mero hecho de competir cuando tú dices, tu contexto es cero interesante para eso. Ya. Eres padre de 2 hijos, no tienes tiempo, estás todo el día trabajando y te planteas el competir. Y muchas veces yo creo que se genera como esa especie de disonancia cognitiva que dices, estoy haciendo esto para esto, pero aún así sé que no puedo. Ya. Entonces, ¿qué opinas un poquito? Yo el tema de competir también lo reservaría para gente que tenga el contexto adecuado, la tranquilidad, la estabilidad y la madurez, porque sobre todo gente adolescente, joven de menos de 18 o 20 años, yo nunca competiría en un deporte como el culturismo de composición corporal, porque hay que entender que literalmente es desnutrirse. Es una desnutrición controlada, tú la tienes bajo control, es voluntaria, pero no deja de ser una desnutrición. Tú lo que ves en el escenario no parece una persona desnutrida porque tiene masa muscular, pero si a esa persona le quitas la masa muscular, literalmente parecería sacado de un campo de concentración. Y eso a tu cuerpo y a tu cerebro y a tu salud les da igual la masa muscular que tengas. Si tienes un porcentaje de grasa de persona desnutrida que se está manteniendo con un aspecto porque simplemente tiene cierta reserva de masa muscular que va cayendo también, claro, no es que esté sana ni es que te permita tener más salud con un porcentaje de grasa bajo. Es que te estás desnutriendo y no tienes un aspecto desnutrido porque has acumulado masa muscular. Pero a tu cuerpo no le gusta eso. Entonces, gente adolescente muy joven, eso puede paralizarles el crecimiento. Obviamente les jode a todo a nivel de concentración para los estudios. Entonces, es una cosa que requiere de toda tu atención y que tienes que hacer casi una prioridad en tu vida y que, según tu contexto, no merece la pena. Y luego, yo le diría a la gente que espere unos cuantos años, simplemente por respeto al culturismo, porque el culturismo es un deporte que requiere tiempo y la gente quiere competir cuando lleva 1 o 2 años entrenando. Obviamente, tú no puedes demostrar un buen trabajo en una tarima de culturismo si llevas 1 o 2 años entrenando. Tendrás que hacerlo cuando lleves 5, 6, 7 de forma seria. Entonces, existe esa parte de que requiere de un compromiso y requiere de que dejes de prestar atención a todo lo demás, porque las últimas fases de una preparación de competición te exigen todo, y aparte, que no es saludable y que lo envuelven, o hay un montón de cosas alrededor que no son recomendables para mucha gente. Fíjate que yo, por ejemplo, opino un poco diferente en ese caso, en el caso de que yo, por ejemplo, o sea, no, en este caso, bueno, llevamos la preparación de un chico que compitió en la WNBF, quedó segundo internacional, en este caso hace algo así, de verdad, de puta madre, le mando un besito a Sergio. Y he llevado a más gente de powerlifting y una de las principales cosas que yo les suelo decir es, cuanto puedas, si realmente tu objetivo es ser competitivo, etcétera, etcétera, intenta tener un contacto lo antes posible con la competición para poder llevar a cabo, por así decirlo, que cuando realmente necesitemos estar en ese punto, por así decirlo, en plan competitivo, etcétera, etcétera, también obviamente teniendo en cuenta que el powerlifting es algo mucho más a corto plazo, a nivel neural, se consiguen adaptaciones mucho antes, etcétera, etcétera, y el culturismo, ¿no? Sí que
suelo recomendar experimentar antes la competición para poder tener esa experiencia y que el día de mañana, pues que básicamente te pille con los huevos pelados. Yo ahí para Power sí que lo vería, porque no deja de ser un deporte de rendimiento que no te exige gran sacrificio, sobre todo a nivel de salud o de dieta, etcétera. Pero en culturismo, que es un deporte mucho más lento, como tú decías, que claro, para pegar un buen cambio de un año a otro, sobre todo en culturismo natural, casi imposible, ¿no? Entonces, un atleta que los competidores no naturales compiten 1, 2, 3 veces al año y no pasa nada, y van mejorando y tal. Pero un culturista natural, si compite año tras año, es que tiene muy poco margen de mejora, va a mejorar muy, muy lento, porque hay que entender que cada definición, cada preparación para competición o cada definición normal es parar el proceso de avance. Es ponerlo en off o incluso retroceder un poco a nivel de masa muscular. Entonces, para mí, es mucho más interesante hacer definiciones más cortitas y moderadas y intentar estar el mayor tiempo posible en volumen, siempre que esa persona parta de un porcentaje de grasa normal, sano, no que sea una persona obesa, que obviamente tiene que hacer el proceso de bajada. Yo en Power sí que lo veo, porque no requiere esos sacrificios y puede haber más avance de un momento a otro, y porque tú estás motivado después de competir, estás motivado a hacer una preparación de 12 semanas o de 16 y puedes mejorar, claro. Pero en culturismo, ostras, es que haces una preparación de 16 semanas natural y estás igual, ganas 1 kilo más, ¿sabes? Entonces, y sobre todo más por la edad. Si pillas a un tío de 30 años y lo pones a competir, vale. Pero si es un chaval de 18, 20, yo ahí sí que no recomendaría competir. En culturismo, en Power, genial. Sí. Y hablando de contexto, porque has hablado de que el contexto, por así decirlo, marca también el potencial de ese atleta, 100%. Si eres una persona que está dispuesta, o sea, que tiene ese contexto para poder entrenar lo que tienes que entrenar, descansar lo que tienes que descansar, etcétera, porque muchas veces, cuando hablamos de culturismo, bueno, de hecho cada vez se ve más por este tema de que cada vez los competidores documentan mucho más su proceso, etcétera, etcétera, se ve más, pues, cómo duerme, o sea, cuánto duermen, un poco el día a día. Y yo te quiero preguntar un poquito acerca de tu contexto, es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo? Tanto a nivel personal, por así decirlo, bueno, no hace falta que me digas si tienes novia y todo eso, pero a nivel o sea, personal, y cómo eso afecta a tu proceso como atleta y si te planteas pues competir o qué es lo que tienes en mente en los siguientes pasos. Vale, yo tengo que decir aquí una cosa, y es que yo no me considero un culturista ni un atleta serio, ¿vale? Es decir, yo tengo pues mi masa muscular, entreno y tal, pero no me considero un atleta en el sentido de que no vivo como un atleta. No vivo como un atleta de estos que tú has comentado, que documentan su proceso y que son súper estrictos, tienen sus horarios, tienen su todo. Yo no soy así. Entonces yo tengo un contexto que es muy bueno porque tengo estrés muy bajo, no tengo un trabajo como tal al que tengo que ir de 8 a 5, de lo que sea, no tengo una familia que la hay que cuidar, etc. Pero es verdad que mi cabeza no está, simplemente no tiene la prioridad en la parte como atleta, ¿no? Entonces, yo personalmente sí que tengo un contexto muy bueno para eso. Mucha gente que se dedica a redes sociales tiene un contexto muy bueno para eso, por eso también la gente lo ve desde fuera y dice, me quiero preparar, no. Porque tú no tienes tu patrocinador, tu canal de YouTube que va de puta madre, tú no sé qué, no sé cuántos, un montón de fuentes de ingresos y tranquilamente puedes entrenar y comer todo el día y sin hacer nada más, ¿no? Yo en mi caso sí que lo podría hacer, pero simplemente no he tenido como la motivación de llevar ese estilo de vida. ¿Y crees que no te cierras las puertas a ello? No me cierro las puertas a ello, pero no considero que tenga un buen potencial para ser un competidor de culturismo pesado, que es lo que a mí me gusta. Vale. Entonces, como no me planteo competir en otra categoría que no sea esa, o no me gusta, pues siempre prefiero entrenar de forma más recreativa y dejar la competición para el que valga. ¿Y esa opinión, por ejemplo, de tu potencial de rendimiento es tuya? O, por ejemplo, has hablado con gente que digas tú, mira, he preguntado a esta persona que tiene criterio y me ha dicho, oye, te faltaría, por ejemplo, llegar a este punto y... No, algún culturista preparador que conozco siempre me ha dicho, oye, prepárate, no sé qué, no sé cuántos. Porque podría competir, pero es que competir puede todo el mundo. Claro. La cosa es, ¿puedes competir a un alto rendimiento y conseguir un carne pro, algo que merezca la pena? En mi caso sé que no. Entonces, no ya porque me lo digan, sino porque yo soy objetivo y yo sé cómo funcionan las cosas. Y yo considero que no. A lo mejor, oye, si a lo mejor hubiese estado los últimos 5 años a piñón haciendo vida de atleta o lo hiciera ahora, a lo mejor pegaría una buena evolución, pero bueno, está por ver. Ahora estoy intentando con más ganas de hacer las cosas mejor, pero el culturismo es un deporte que requiere mucho tiempo y yo ya tengo 30 años, ya no soy un chaval que tenga un potencial de mejora increíble o que pueda hacer muchas burradas, ¿sabes? Entonces, bueno, ya se verá. Vale. Y yo sé que tanto con tu compi Carlos, con Carlos Mejías, que de hecho es profe del técnico superior en dietética, tenéis una academia de formación y me gustaría preguntarte un poquito acerca de pues, tu formación, dónde te formas, un poquito sobre ese tema. Yo particularmente soy autodidacta, o sea, no tengo formación reglada o tal respecto al tema de nutrición, fitness, etc.
Pero es que creo que hoy en día, para ese tema, o hasta ahora, la mejor forma de formarse era con algunos cursos y siendo autodidactas, simplemente con tu propio interés, siguiendo a ciertos gurús, indagando en lo que dicen, porque obviamente no te vas a quedar con un post de Instagram reído por encima, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya que estamos aquí, precisamente una formación como la de que estemos aquí del tema de este grado de nutrición, entrenamiento, etcétera, ahora, aunque estemos centrados más en nutrición, es algo que no existía antes. Antes tú entrabas en Tafad o en educación física, en INEF, y claro, tu formación como monitor de culturismo era nula. Sí. Y además el culturismo a día de hoy también. Claro, sí. O sea, es decir, realmente el porcentaje de contenido que claro. hay en la carrera, por así decirlo, es ínfimo. Claro, o sea, es que si tú yo cuando empecé a interesarme por este mundo, hace 10 años, más o menos en 2011, 12 por ahí, no tenías donde estudiar bien. Tenías que ser autodidacta o estabas jodido literalmente. Yeah. Entonces, pues lo que te decía, el que quiere formarse en culturismo como tal, en el deporte de cambio de físico o de recomposición corporal, es que tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser entrenamiento, tiene que ser nutrición. No vale que seas nutricionista, porque entonces el entrenamiento, ¿qué pasa con él? No vale que seas entrenador de INEF que sabe de atletismo, fútbol y voleibol. Tienes que saber de musculación, de fuerza y además de nutrición, porque tienes que compaginar las dos cosas, porque es un proceso que implica las dos cosas. Entonces, esa formación no existía. Ahora ya están empezando a aparecer como el curso pero yo soy básicamente autodidacta. Y en el tema de química, de uno de los que más he aprendido precisamente es de mi compañero Carlos, que precisamente por eso formé la academia con él, porque yo ya divulgaba sobre ese tema, pero dije, ¿quién es el mejor en este tema? Carlos, pues lo cogí y dije, pues ala, así ya nadie me puede decir que lo que estoy diciendo no sea cierto, ¿no? Sí. Bueno, pues siguiendo con esta parte de las preguntillas, me gustaría que nos contases un poquito cuáles son, a nivel profesional, ya que hemos hablado pues, de toda esta parte del entrenamiento, nutrición, y más a nivel profesional y dentro del sector, cuáles son tus fuentes de ingresos, a qué se dedica, por así decirlo, Alfredo, porque dentro de que suele ser un tema tabú, que sinceramente tampoco tiene por qué serlo, es decir, el que es panadero y gana dinero haciendo barras de pan, sí. Pues a qué te dedicas, qué es lo que sueles hacer y ahora mismo en qué estás. Sí, pues a ver, yo lo que tengo son ahora lo tengo un poco más de lado, entonces es más residual a nivel de porcentaje de ganancias económicas, el tema de YouTube con los 2 canales, el tema de patrocinios con alguna empresa de suplementación y tal, y sobre todo el tema de la Academia Trenes, donde más volcados estamos. O sea que la academia, pues para que no lo sepas, pues es como un sitio de formación online donde explicamos pues, todo el tema de farmacología deportiva y todo esto. ¿Por qué nació Tren? Pues Tren nació de una necesidad, que es la necesidad de aportar ciencia a un tema tan lleno de mitos y de historias raras, de tradiciones que no tenían ningún sentido en el mundo de la química o la farmacología deportiva, que estaba pues eso, dominado por lo que son mitos, por chamanes, ¿no? Que parecen esto, pues eso, más que profesionales reales que se basasen en la ciencia, ¿no? Entonces, pues era un nicho que además estaba sin explorar o sin explotar, y a su vez había una necesidad de esa información. Así que lo que yo empecé haciendo de forma menos profesional y menos científica en Villano Fitness en YouTube, pues se convierte en una cosa más profesional gracias al aporte de Carlos como Academia Tren. Vale. Todo esto entiendo que surge de la capacidad, por así decirlo, que tienes con toda la audiencia en todas las redes sociales. Sí, entonces eso es. Me vas a preguntar pues, el tema de la importancia del contenido. Eso es. ¿No? Quiero que nos cuentes un poquito, porque claro, estamos en el 2023. Es decir, si no estás en redes sociales, literalmente no estás. O sea, la gente ahora mismo va por la calle con el móvil y si tienes tu gimnasio que pone gimnasio Héroe Fitness, estoy seguro de que no lo van a ver, porque de hecho yo me acuerdo, por ejemplo, yo ahora me acabo de mudar. Si tú me preguntas en la calle de donde yo vivía antes qué establecimientos había, yo te digo que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque yo lo que buscaba era en internet ferretería, no me bajaba y me iba a dar un par de vueltas. Excursión, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona que empieza ahora, que dentro del mundillo y del sector quiere empezar en redes sociales en el momento actual? Ya. El momento actual, esto es importante, porque hemos pasado por unas cuantas fases desde 2012-13 por ahí que lo guay era estar en YouTube y ahí se crecía. Hoy en día, para mí, obviamente es imprescindible como entrenador o como potencial profesional estar en redes. Habrá alguno que tendrá la suerte ya que está consolidado, con su gimnasio, su tienda de suplementación, que es un culturista ya de renombre, etcétera, que nunca le van a faltar clientes presenciales, que porque de boca a boca, etcétera, pero a un chaval joven que empieza, por huevos tiene que meterse en redes y aportar algo.
Si quieres empezar en redes, para mí el consejo que daría hoy en día a nivel de qué plataforma y qué formato, vídeos cortos, Reels de Instagram y TikTok. Para mí esas son las dos redes que más potencial de viralización tienen y más potencial de crecimiento tienen. Obviamente lo suplementas con YouTube, lo suplementas con contenido normal de Instagram, pero para mí la clave sería Reels de Instagram y TikTok. Y yo tendría siempre un canal de YouTube donde haces un contenido más extenso, donde haces un poco más información, incluso tu día a día o lo que sea, pero para mí la clave sería esas dos redes, esos dos formatos, el tema de vídeos cortos y tal. De hecho, yo estoy al 100% contigo y de hecho nosotros, o sea, una cosa que a mí me gustaría pues, que todo el mundo que nos está viendo se quedase, es que se quedase con ella, es que muchas veces nos comemos la cabeza y, por ejemplo, hay mucha gente que está en redes sociales, pues como tú o como yo, de la que literalmente habría que fijarse. Es decir, si alguien empieza, mi principal recomendación es, fíjate qué es lo que están haciendo aquellas personas que, por así decirlo, ya están dentro, porque seguramente tengan información que desconoces y ese patrón, por así decirlo, te puede ayudar a facilitarte el proceso. Es decir, si tú, por ejemplo, eres fan de Alfredo y ves que empieza en TikTok, yo personalmente pensaría, hostia, ¿qué ha visto Alfredo que yo no he visto? ¿Y por qué él está empezando en TikTok? Porque es una persona que se dedica a las redes sociales y es lo que acabas de comentar, ¿no? Que básicamente el mismo contenido que haces en Reels lo puedes subir, por ejemplo, a TikTok. Tienes dos vías diferentes que te pueden hablar personas que están interesadas, cerrarles en asesorías, etc. Y sobre todo, yo creo que es algo que todo el mundo, en el caso de que nos estés viendo y quieras ser entrenador o ser dietista, o que ya lo seas, que también te va a venir muy bien, tiene que mirar un poco más a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy entrenador, tengo un equipo de entrenadores, formamos entrenadores, tanto desde AudioFit como en nuestro proyecto propio, y yo no he visto, literalmente, a ningún entrenador que esté feliz haciendo 12 entrenamientos personales al día. Literal, por mucho que te guste mucho, pues te gusta hacer 2, 3, 4 entrenamientos al día, etcétera, etcétera, pero realmente tener ese volumen a nivel presencial, tener que estar moviéndote al domicilio de Pagui, al domicilio de no sé quién, es bastante, o sea, lo aguantas poquito tiempo, por así decirlo. Entonces, mi recomendación personal, no sé qué es lo que piensas tú, es que todo el mundo debería estar en redes sociales, porque literalmente hay espacio para todo el mundo, es decir, ser entrenador o ser nutricionista es algo que no va a poder suplir una máquina, porque la capacidad de empatía, la capacidad de entendimiento de la psicología de ese atleta no lo puede tener una máquina, por así decirlo, o por ahora no, gracias a Dios, si no estaríamos ahora con la inteligencia artificial estamos ya... Chat GPT y de repente, a ver, necesito esto y soy un tipo de persona quiero que... ponerme mamado, pongo una dieta y una y mi perfil psicológico es pam, 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 y de repente, Dios, qué pasada. Pero yo lo que les diría es que intenten complementar esa parte, tanto presencial como de redes sociales, sobre todo porque al final diversificas, etcétera, de repente llega una pandemia y no tienes absolutamente nada montado. Yo puedo hablar más del tema de redes sociales porque nunca he ejercido como entrenador y menos presencial. Aparte de esto que he comentado, como consejo extra, es primero que, esto seguro que lo habéis oído, nunca es el momento perfecto, nunca te vas a sentir preparado para ponerte a hacer el imbécil delante de una cámara, te vas a sentir tonto, te vas a sentir torpe, vas a sentir que no quieres ni ver el vídeo porque te sientes tontísimo, te das vergüenza ajena, no pasa nada. Puedes empezar con un móvil a grabarte, no pasa nada. El fondo no tiene que estar con LEDs azules como los de los streamers de Twitch, no tienes que tener el mejor audio, ni tienes que saber editar demasiado, o ni siquiera editar, porque yo es que literalmente crecí en redes sin editar nada, cero. Y grabando con un móvil de hace 6 años. Ahora, gracias a Dios, pues tengo otros medios. Pero, y darle frecuencia al contenido. No me subas un post a la semana o 2 posts a la semana. No me seas cutre. Es un trabajo. Si quieres que vaya a algún lado, tienes que dedicarle tiempo. Y yo puedo hablar de mi camino, lo que yo hice en YouTube. Durante los primeros 6 meses yo creo que subí 2 vídeos o más al día a YouTube, que YouTube es un sí, que es mucho más extenso. Sí, claro. En TikTok, cuando empecé este año, más por un poco más de aventura, 4, 5, 6, 8 reels al día de respondiendo a alguna pregunta tonta, algún consejo de gimnasio, alguna cosa así, y creció enseguida, ¿vale? Entonces, para mí la frecuencia y sobre todo el quitarse de la cabeza el perfeccionismo. El perfeccionismo ya llegará. Tú primero haz tu audiencia, ten gente que te vea, gente que te quiera, que haya simpático, gente a la que le puedas vender tus servicios, y ya luego profesionalizarás, tendrás un editor o editarás tú mismo, etc. Y aparte, si tienes ya los medios, intenta
quitarte el máximo trabajo posible. No dices tú haz lo que tengas que, en lo que seas más necesario, más imprescindible, más lo que dependa de ti, ponerte delante de la cámara. Pero si vas a tener que estar editando 6 u 8 horas, pues te vas a desmotivar, no vas a tener tiempo para otras cosas, etc. O sea, creación de contenido a cascoporro durante meses, y es que para mí, si tienes algo, es imposible que falles. Luego es verdad que hay gente que pues, posiblemente no pueda por lo que sea. Pues, te voy a decir una cosa tan tonta como que sea feo, que sea tartamudo, ¿qué le vas a hacer? Pues hay gente que no puede triunfar en redes sociales de la forma más sencilla o más rápido o tan fácil como los demás, ¿vale? Pero la mayoría de gente que sea normal puede generar una audiencia suficiente para tener buenos ingresos y poder trabajar. Totalmente. Volviendo un poquito al tema de tu perfil como atleta, ¿qué tipo de suplementación estás ahora mismo tomando? ¿Qué papel le das dentro de tu objetivo ahora mismo? Y en cuáles son los suplementos, por así decirlo, que confías, etcétera. Vale, el básico, proteína en polvo, esto siempre me parece bastante, no te diría imprescindible, pero muy interesante porque por cuestión de tiempo, comodidad, etcétera. Otra cosa que uso mucho son hidratos de carbono en polvo. En mi caso suelo usar palatinosa o un ciclodextrina, etcétera. Por eso que te decía de facilitarme el consumo de calorías. Me hago un batido de proteínas y no solamente le pongo proteínas, sino también hidratos de carbono. Y ya es una comida completa de 800 o 1000 calorías. Eso me viene muy bien. Yo utilizo un intraentreno porque entreno muchas horas, se me alarga mucho el entrenamiento, y cuando el entrenamiento se alarga más de 45 minutos, una hora, con bastante volumen, es interesante meter hidratos de carbono y a lo mejor algo de proteína o de aminoácidos. Yo uso ambos. Después uso los típicos suplementos para la salud, los típicos multivitamínico, para dormir mejor, con melatonina, con 5-HTP, con magnesio. Uso alguno más orientado a la salud cardíaca, renal, etcétera, por mi condición de culturista no natural. Sí. Y te diría que poco más. Pues los clásicos de vitaminas y ¿No tal. eres un amante de la cafeína? No lo soy. Estoy desintoxicado de la cafeína. Qué barbaridad. Antes ha estado entrenando con Pat y ha pasado exactamente lo mismo. Y yo diciendo, no puede ser. O sea, sí. Es como el mito ultra máximo de redes sociales, de ¿no? redes sociales, de ¿no? influencer. Eso es el Monster Fresquito. De hecho, hemos estado ahí con un Monster Fresquito. Yo lo dejé porque no me gustaba la sensación de que para ser una persona normal tuviese que empezar con cafeína desde la primera hora de la mañana. Eso pasa. Sí, así que la reservo para algún día de pierna y ahí lo dejo. No consumo cafeína en el día a día. No. Pues nada, tío. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la entrevista aquí con Alfredo, que hayáis sacado cosas en clave, que os hayáis divertido, que os haya entretenido, en fin, que este tiempo os haya servido para algo. Darte las gracias por haberte desplazado hasta aquí y haber estado con nosotros. Así que nada, tío, que vaya todo muy bien. Igualmente. Gracias. Bueno, ya hasta aquí el primer día de hoy, bastante intenso, breve pero intenso. Bueno, breve, la verdad que ha sido una auténtica locura la que hemos liado. Así que bueno, nos vemos mañana. Ya sabes que si te ha gustado todo esto que hemos hecho, le tienes que dar un buen like para que llegue cada vez a más gente. Y ya sabes que en el caso de que quieras acceder al grado superior en dietética, tienes que ir al link que hay en la descripción o bien al link que te hemos puesto por el chat y por reservar tu llamada, hablar con el equipo, que te informen un poquito más acerca de empezar a formarte para poder ser dietista de forma 100% legal aquí en España y disfrutar de una profesión tan bonita como esta. Así que nada, nos vemos mañana, el día 2, más combates, más entrevistas, más science y sobre todo, más risas. Un besito. Álvaro Trainer, reporteando, o como sea que se diga eso, para Fit Generation. Hasta luego. Llevo 9 meses formándome con vosotros. Estoy haciendo el CPE, el curso de preparación para ser entrenador personal. Por la confianza que me transmitíais, por los profesores que hay en Fit Generation, que están muy formados en el sector, son, me parece que, figuras muy relevantes, y también por el entorno que considero que se genera alrededor de Fit Generation. Ha sido muy buena, estoy aprendiendo muchísimo con los profesores y también he vivido muchas experiencias, ya no solo a nivel formación, sino a nivel comunidad, contexto, entorno, que para mí han sido muy importantes. Sí, siempre. En el día de hoy tengo a dos titanes que van a luchar por el cinturón de campeón.
¿Cuáles son? Pues bueno, a mi izquierda, Adri, a.k.a. el chico de los suplementos, y a mi derecha, Carlos Mejías, a.k.a. el que todo sabe. Por lo tanto, no pasa nada, que te lo explico yo. ¿Alguna vez has visto a un tío que defiende la dieta baja en proteínas que tenga estos brazos? Y aún así, yo también tengo ese brazo. Al grandísimo, al inigualable Ángel 7 for real. ¿Qué tal, tío?